Señor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que nuestro Señor me ha dado en mi viaje, vos escribo esta, por la cual sabréis cómo en 33 días pasé a las Indias con la armada que los ilustrísimos rey y reina, nuestros señores, me dieron, donde yo fallé muy muchas islas pobladas con gente sin número, y de ellas todas he tomado posesión por sus altezas con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. Con estas palabras, Cristóbal Colón iniciaba la narración de los sucesos ocurridos en su travesía hacia América. En 1492, con la llegada de los europeos a América, comenzaba un proceso de extraordinaria importancia. Un proceso de cruce de lenguas, de culturas y de cuerpos. Americanos prehispánicos, europeos, africanos, asiáticos, protagonizaron este acontecimiento histórico cruzando sus raíces y sus destinos violentamente al principio. El mestizaje, desde siempre, forma parte de la naturaleza humana. Es un proceso extenso de siglos, de flujos migratorios, de intercambios culturales, lingüísticos, de conquistas sucesivas. Con el mestizaje se diluyen fronteras físicas y culturales. Comenzar a hablar del mestizaje ligándolo al continente americano, ligándolo específicamente a un periodo histórico, es en cierto sentido un error, puesto que el mestizaje en las culturas y en las sociedades es algo obvio y permanente. Por lo tanto, no debemos hacer una identificación, como digo, en este sentido. Todas las culturas, eso los colegas antropólogos nos lo demuestran continuamente, todas las culturas se forman a partir del contacto con otras y van elaborando sus propias respuestas hasta convertirse, lógicamente, en unas identidades propias que ya no tienen ninguna referencia a los orígenes diversos, sino a la propia identidad. Pero, ¿cuál es la singularidad del mestizaje iberoamericano? Este mestizaje no solo es racial, también genera importantes intercambios en áreas tan dispares como el arte, la artesanía, la música, la tecnología, la ciencia, la lengua, la literatura, la gastronomía, la fiesta, entre muchas otras. El mestizaje iberoamericano es un proceso muy complejo, ya que los europeos, como los americanos, eran fruto a su vez de siglos de mezclas raciales y culturales. El mestizaje en América no se inició en 1492, sino muchos siglos antes, y que se produce un mestizaje realmente entre culturas ya mestizas. En América hay un proceso de mezcla de pueblos, de culturas, tanto en Sudamérica como en Mesoamérica, desde 1000 años antes de la conquista. Y lo mismo podemos decir de la península ibérica. Iberos, griegos, romanos, musulmanes, forman un crisol de culturas que bueno, pues enriquece sustancialmente el encuentro en 1492. En las crónicas, los conquistadores y los indígenas narraban, cada uno con sus palabras, el asombro. Hay palmas de 6 o de 8 maneras, que es admiración verlas por la diformidad hermosa de ellas. Y hay miel, y de muchas maneras de aves y frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas de metales, y hay gente inestimable número. Pueden ver sus altezas, que yo les daré oro cuando vieren menester. Los europeos que van a América, Iberoamérica, son básicamente españoles, y dentro de españoles son españoles del Reino de Castilla, porque es el Reino de Castilla el que está propiciando el descubrimiento y conquista de América, y el Reino de Aragón son más bien los que están derivando personas que están conquistando Italia, y el Reino de Nápoles. La gente que va a América es gente que son los descendientes de los que habían conquistado el Reino de Granada. Se está acabando la reconquista cuando se está empezando a la conquista de América, y entonces es como una expansión natural, se acaba en España, continúan más allá del mar y tienen que hacerse con nuevas tierras, tienen que hacerse con nuevas riquezas, van a adorar blasones algunos y otros a hacer su fortuna. ¿Qué les importa? Pues les importa hacer fortuna, emparentar con nobleza. Las palabras del cronista López de Gomara transmiten la trascendencia que ha tenido el acontecimiento de la llegada de los europeos a América.
la mayor cosa desde la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de este nuevo mundo que India se llama. En este proceso, los expertos distinguen distintos tipos de colonización. Se observa también que hay dos tipos en América de colonización. Uno que sería la colonización tipo mediterráneo, que es la que se dio desde la prehistoria en España y que de alguna manera es la que España lleva a América, que es viene pues un comerciante o viene alguien que se quiere asentar, hace un asentamiento, viene una factoría de comercio, viene una ciudad con intentos de conquistar, y entonces desde esa ciudad empiezan a comerciar y empiezan a expandir una influencia. Entonces los grupos indígenas empiezan a sentirse atraídos por ese foco que es un polo de comercio y empiezan a utilizar una lengua franca que es la que se está dando. En el caso de América es el castellano. Recordemos que hay mucho vasco que está yendo, que pertenece al Reino de Castilla, que está yendo a América. Entonces el castellano es el idioma que se necesita porque sale como la lengua común que sirve para todo. El otro tipo de colonización se relaciona con la Europa anglosajona. Es un sistema completamente diferente en el que la religión no cumple una función decisiva. Avanzan, tienen una pequeña granja, van con sus carretas a veces, van con su pequeña granja y cuando ya tienen mucha más familia, necesitan más tierras, avanzan y las vallas, las empalizadas, las llevan unos kilómetros más allá o muchos más kilómetros más allá, como fue con la conquista del Medio Oeste en el siglo XIX. Entonces ellos avanzan y cogen nuevas tierras. No tiene nada que ver, en ese momento el matrimonio, el mestizaje de sangre, pues se da porque las sociedades humanas se dan, pero digamos que no es tan importante porque es la tierra y son pequeños núcleos familiares o pequeños grupos que tienen que avanzar y que tienen que preservar su identidad. No tienen una idea de Estado, sino es los pequeños grupos que tienen que avanzar, consolidar su granja y tienen que seguir avanzando. Los misioneros que se trasladan a Iberoamérica son importantes protagonistas en el complejo proceso del mestizaje entre europeos y americanos. Los misioneros están aprendiendo las distintas lenguas indígenas para introducir la religión cristiana, que es lo que en este momento, el siglo XV, el siglo XVI, da la identidad a España. España no tiene una identidad a base de lenguas, su identidad es el cristianismo frente al no cristianismo que tenían los musulmanes del Reino de Granada, de todos 7 siglos anteriores de Reconquista. Entonces, los sacerdotes misioneros están aprendiendo las lenguas, hacen catecismos en distintas lenguas, pero al mismo tiempo el castellano está siendo la lengua que de día a día es la que está funcionando, porque es la manera de entenderse bien los del Reino de Castilla y con todos los que les vienen alrededor. El arte, particularmente la pintura, es utilizada como instrumento para transmitir valores culturales a los indígenas. El arte fue utilizado como un instrumento de propaganda por parte de las élites dominadoras, por parte de la monarquía, por parte de la Iglesia, para producir un proceso de evangelización, de aculturización, de integración dentro del imperio. Y el arte y la fiesta y el espectáculo festivo fueron elementos de persuasión dirigidos a las masas indígenas. Los expertos señalan que en los primeros tiempos de la conquista, el mestizaje biológico, racial, supone para los protagonistas una alternativa para alcanzar sus objetivos. El noble español que necesita adorar blasones se va a casar con la nobleza incaica, con la nobleza del local, que es una manera de volver a tener tierras, de volver a tener poder, es una manera de adorar blasones. Y esas familias que ven que pueden perder poder, es una manera también de tener poder. Entonces, no les importa el mestizaje, siempre que sea dentro de una clase social que les convenga. O sea, es una cuestión de clase social, más que de otra cosa. Junto al mestizaje biológico, inevitablemente, comienza a desarrollarse el mestizaje cultural. Los propios miembros de esa cultura dominante, que va a ser la española, que son en número mucho más reducido, se van a ir dejando absorber por el entorno, el contexto y las propias culturas, en cada caso indígenas, y van a adoptar aquellas fórmulas que se van a introducir en muchos aspectos de su vida y esa podría ser, en cierto sentido,
la esencia del mestizaje, pronto van a perder la referencia específica y entonces es cuando ya van a ser realmente americanos, ¿no? Que en algunos casos se identifica con una cultura criolla o en otros casos con una cultura mestiza, pero que lo que sí es cierto es que ya no es ni española ni autóctona, podríamos decir, ¿no? Sobre el complejo proceso del mestizaje desarrollado en Iberoamérica, la Fundación Santillana, la Sociedad Estatal para la Acción Exterior y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México han organizado la exposición Iberoamérica Mestiza, Encuentro de Pueblos y Culturas. La muestra se ha exhibido en Santillana del Mar, en Madrid, y de enero a marzo de 2004 se expondrá en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. La exposición muestra aproximadamente 150 piezas que establecen un itinerario desde las culturas más remotas de la península ibérica y también de las culturas más lejanas en el tiempo en América hasta 1492, y a partir de ese momento cómo la cultura hispana y la cultura americana caminan conjuntamente a través de obras de arte de los siglos XVI, XVII, XVIII, incluso un epílogo ya en el siglo XX. En las piezas artísticas expuestas se pone de relieve la multitud de influencias que convergen en el encuentro, la expresión multirracial de sus protagonistas y su tiempo. También se hace hincapié en el mestizaje actual, pues está claro que este es un proceso que aún no ha terminado. Es evidente que el que tiene más fuerza y tiene más poder de alguna manera domina más, pero siempre se sabe que donde hay una alta cultura, la alta cultura no se la arrasa fácilmente, puesto que es muy sólida. Entonces, que nos encontramos que, por ejemplo, en el antiguo México, o sea, México capital, el Virreinato de la Nueva España, o en el Virreinato del Perú, pues donde había altas culturas con estados asentados desde mucho tiempo atrás, con unas tradiciones, una cocina, eso no se lo quitan. De hecho, hoy día todavía vemos una serie de vestidos que no son exactamente los que llevaron hace 500 años, pero que es el mestizaje y donde se están conservando una cantidad de tradiciones enormes, muy mestizas, a veces parecen muy indígenas y están muy mestizadas, pero se están conservando. La comida es una de las grandes señas de identidad, la comida se está conservando. ¿Por qué? Porque era una cocina muy sofisticada y había una serie de costumbres muy especiales, muy sofisticadas, que en tanto que es signo de élite y de nobleza no lo van a cambiar. Si bien es cierto que la cultura dominante es la cultura española y el arte renacentista se proyecta desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, también es cierto que durante todos estos siglos de historia conjunta, los pueblos americanos también proyectan sus raíces, sus tradiciones, sus valores a la sociedad colonial, de forma que se produce un fenómeno festivo mixto, elementos culturales europeos y elementos culturales naturalmente prehispánicos. Los especialistas señalan lo inmensamente complejo que es el mestizaje que se desarrolla en Iberoamérica y la variedad de matices que se encuentran en él y que se enriquecen mutuamente. Todo este proceso, como digo, es complejísimo y se va a ir manifestando pues tanto en las mentalidades, porque eso no queda, digamos, reflejo físico, pero sí es lo que va a ir generando todo el ideario al que con el que se van a formular estas sociedades, y al mismo tiempo de manera material, pues también con una extraordinaria diversidad. Vamos a encontrar, por ejemplo, objetos en los que sí es muy fácil detectar una técnica totalmente de procedencia autóctona indígena y un contenido, una representación propia del mundo europeo, propia del cristianismo y tal. Pues, por ejemplo, esos magníficos ejemplares que hay de arte plumario, sobre todo del siglo XVI y del XVII, también del siglo XVIII, generalmente realizados en lo que era entonces el Virreinato de la Nueva España, en México, donde a esa técnica de una tradición, además de extraordinaria calidad indígena de Mesoamérica, se suma que las representaciones ahora tienen unas versiones procedentes de la iconografía religiosa e incluso una funcionalidad también religiosa propia del catolicismo. El afán de cristianización que se traslada a Iberoamérica
al mezclarse con los valores culturales indígenas y africanos, origina una extraordinaria diversidad que se materializa en el arte sacro, en los rituales y en las celebraciones religiosas. Lo que sucede es que hay unos sincretismos terribles. La religión es fácil que se acepte una religión dominante, entre otras cosas, pues puesto que si tiene poder, pues ¿por qué no se va a aceptar una religión poderosa? Sucede que allí hay cantidad de sincretismos, o sea, todavía hoy se pueden ver que muchísimas ceremonias son ceremonias en las que rascas un poco y ves toda una serie de componentes indígenas. La fiesta pública, la fiesta renacentista, ha sido un acontecimiento social y cultural que los conquistadores han utilizado para alcanzar determinados objetivos y en el que también se ha desarrollado el fenómeno del mestizaje. Fundamentalmente es un elemento de integración, un elemento de propaganda, como decía, por parte de las élites gobernantes, que intenta varios objetivos. Por un lado, desarrollar una sociedad urbana, potenciar la vida en las ciudades, a modo de como sucedía también en Europa. Por otro lado, integrar los pueblos dominados dentro de la sociedad testamental del antiguo régimen, ubicándolos en su lugar y integrándolos en la sociedad virreinal. En variadas zonas de Iberoamérica se generan espacios de fascinante riqueza e importante desarrollo social, artístico y cultural. Uno de los más sorprendentes ha tenido lugar en el Virreinato del Perú. Allí brillaba en su esplendor la maravillosa ciudad de Cusco. Se crearán centros extraordinariamente importantes que no se corresponden con las capitales de los virreinatos, pero que actúan prácticamente como tales, como pasará con la ciudad de Cuzco. La ciudad de Cuzco, el centro del mundo, para los incas y para el mundo andino, va a generar una actividad pictórica extraordinaria de una enorme personalidad que va a irradiar y va a actuar como centro para otras áreas, muy específicamente, claro, de los Andes. La pintura de castas es una de las expresiones pictóricas desarrolladas en América, especialmente destacada por los especialistas. Podría ser apreciada como pintura costumbrista si se la observa individualmente, pero en conjunto tiene otra valoración. Esta pintura brinda una visión idealizada del mundo americano e intenta representar las múltiples mezclas raciales que se encuentran en ese momento en las sociedades virreinales americanas. Desde el comienzo prácticamente del siglo XVIII, en el Virreinato de la Nueva España, fundamentalmente, se va a desarrollar un tipo de pintura que conocemos con el nombre genérico de castas. Esa pintura tiene como protagonistas, al margen de la profusión de pintura religiosa, que es la que se desarrolla en estos siglos, al margen también del retrato, que es el otro género que más se desarrolla también, en este caso tiene como protagonistas, como digo, a los integrantes, podríamos decir, de ese mestizaje biológico. Eso por un lado. Entonces ahí vamos a ver representados al blanco, al negro y al indio, como las tres etnias genéricas, podríamos decir. Los expertos coinciden en que el estimulante fenómeno del mestizaje iberoamericano aún no ha finalizado y que mantiene una maravillosa vitalidad. Una idea que el uruguayo Juan Carlos Mariátegui resumió con precisas palabras. La tradición es heterogénea y contradictoria en sus componentes. La tradición está siempre en crecimiento bajo nuestros ojos. Sí que se empiezan a introducir poco a poco toda la alimentación, que hoy día no somos conscientes hasta qué punto una tortilla de patatas era imposible antes, porque la patata es americana, cómo podemos hacer un gazpacho, cómo podemos hacer una ensalada sin tomate, que era algo mexicano, cómo podemos vivir sin chocolate, sin el cacao, que era lo que tomaban las élites. Sí se va introduciendo, pero se va introduciendo poco a poco. El chocolate entra muy pronto. En España, en el resto de Europa tardó mucho más, la patata tardó bastante más, pero se va integrando poco a poco. Y otra serie de pequeñas cosas pues va tardando, por ejemplo la quinina, que viene de América, implica ya una investigación. Sí va, pero eso es algo que yo creo que va haciéndose como mucho más poco a poco y que yo creo que todavía no termina. No hay más que recorrer América Latina y el último capítulo de esta exposición para percibir
en la indumentaria, en las formas sociales, en las formas culturales, en la vida urbana, cómo permanecen vivos muchos elementos del pasado colonial, elementos que hunden sus raíces tanto en la realidad española y en la tradición cristiana de la época colonial, como también en las culturas, como decía, prehispánicas, en las raíces de los pueblos mesoamericanos y sudamericanos. En América, como en el resto del mundo, las identidades diferentes, al entrar en contacto, son más que nunca fuente de creatividad, de maravillosa diversidad. Una actitud inteligente y reflexiva destaca las consecuencias negativas que supone dejarse llevar por prejuicios o aplicar criterios excluyentes. Sin lugar a dudas, el mestizaje étnico y cultural ha sido en el pasado y se presenta en la actualidad como tesoro y destino de la especie humana.